Muchos are cristianos living a miserable life están viviendo vidas miserables because they're not following what Jesus said. porque no están siguiendo lo que Jesús dice. Because if we're going to live in peace, Porque si nosotros queremos vivir en paz, we have to obey the word. bueno, tenemos que obedecer la palabra de Dios. And when God said his word, he didn't say it to control you. Y escucha esto, cuando Dios dice su palabra o nos da su palabra, Él no tiene la intención de controlarnos. He said, this is going to produce the best results in your life. Y la palabra dice, esto que te estoy dando va a producir los mejores resultados en tu vida. If you obey me, you'll see what you're looking for. You'll be satisfied. Si tú obedeces lo que yo te digo, vas a ser satisfecho de estas cosas. That's why Jesus said, if you love me, you'll do what I say. Es por eso que Jesús dijo también, si tú me amas, vas a hacer lo que yo digo. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Here it's Es bueno estar aquí. good to be this week with you, Pastor Y ha Jackson. sido bueno, Pastor Jaco, estar con ustedes durante esta semana. Wow, he's I like what you do because me gusta que tú haces porque él quiere vivir que él enseña a ti. No solamente él enseña a ti como un show en vivir atrás como otra vida. Él quiere cuidar a tu familia primero. En eso es que Dios creado primero su familia. Amén. Pastor. So yo creo en ti. Gracias. Yo Gracias. creo que tú haces en Ebenezer. Because todo, cuando Dios creado el mundo, Él creado a Adam y Eva primero. Familia. Dios busca una familia. Ese es primero en nosotros vidas. Amén. 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 So I'm going to say that to you. So you understand, I'm saying this, that he's Thank not you. saying this. Gracias. Gracias. Gracias, Pastor Paul. Gracias. But we love you guys and we appreciate your ministry here in Peru. Pero los amamos y apreciamos el ministerio aquí en Perú. FCL, FCF, Ebenezer, y la iglesia de and Benecer. what Kurt Owens does here too. Y también lo que el Pastor Kurt Owen está haciendo aquí en Perú. It's very important to have people that teach us the truth. Y cuán importante es que tengamos gente que nos enseñe la verdad. And so, like Pastor was saying, many people preach like the frosting on the cake, only the sugar on the cake. Sí, es como que mucha gente hoy en día predica solo el chantilly de la torta, ¿no? It sounds good to your ears, Y suena bueno a nuestros oídos, but it don't produce no change in your life. pero muchas veces no produce fruto. And so, I need a message that helps me to change. Así que yo necesito un mensaje que me ayude a cambiar, Because we should be changing in His image from glory to porque glory. deberíamos de cambiar a su imagen de gloria en gloria. Not just be a Christian and stay the same all our life. Sí, y no solamente ser cristiano significa que te mantienes en una misma posición toda tu vida. And so the Holy Spirit helps us Así que el Espíritu Santo nos ayuda to change. a cambiar. He teaches us Él nos enseña when we ask. cuando nosotros se lo pedimos. And He changes us when we ask. Y también Él nos cambia cuando nosotros se lo pedimos y estamos dispuestos a cambiar. Many Christians Muchos are cristianos living a miserable life están viviendo vidas miserables because they're not following what Jesus said. porque no están siguiendo lo que Jesús dice. Because if we're going to live in peace, Porque si nosotros queremos vivir en paz, we have to obey the word. bueno, tenemos que obedecer la palabra de Dios. And when God said his word, he didn't say it to control you. Y escucha esto, cuando Dios dice su palabra o nos da su palabra, Él no tiene la intención de controlarnos. He said, this is going to produce the best results in your life. Y la palabra dice, esto que te estoy dando va a producir los mejores resultados en tu vida. If you obey me, you'll see what you're looking for. You'll be satisfied. Si tú obedeces lo que yo te digo, vas a ser satisfecho de estas cosas. That's why Jesus said, if you love me, you'll do what I say. Es por eso que Jesús dijo también, si tú me amas, vas a hacer lo que yo digo. Because when you love him, Porque cuando tú lo amas, you have confidence in what he says. tú tienes confianza en lo que Él dice. It's like when you love your parents, Es como cuando tú amas a tus padres,
And your little child, you listen to what they say. Y tú eres un niño pequeño, pues escuchas lo que ellos dicen. And Jesus said, "Come to me as little children." That's what Y Jesus said. Jesús también dice en la palabra, vengan a mí como niños pequeños. So how important it is Así que es importante that we're changed. que nosotros cambiemos. I heard Pastor Jackal the last 2 years minister subjects that's not easy, I know. Y yo le he escuchado, por ejemplo, al pastor Jaco durante estos 2 últimos años ministrar cosas que no son sencillas de recibir. I was sitting in church in Ebenezer in Tarma, Yo estaba sentado en la iglesia de Benecer en Tarma and hace he was un talking tiempo, about tithes and offerings, y él estaba hablando acerca de diezmos y ofrendas, and he said the truth, y él dijo la verdad, but you could feel the people cringe when pero tú puedes percibir cómo es que esto muchas veces es como que constriñe a la gente en ese momento, ¿no? and you do that because that's your flesh. You understand that's your flesh. Y muchas veces pasa esto porque tenemos que entender que esa es nuestra carne, Because our flesh doesn't want to. porque Change. nuestra carne no quiere cambio. But if you don't learn to tithe, Pero, por ejemplo, hablando de diezmos, si tú no aprendes a diezmar, you can't grow. tú no puedes crecer. There's a top you're going to reach. Hay un límite que vas a alcanzar. God loves you, Y yes. sí, Dios te ama, estás ahí, Yes, but he wants you to have more. pero Dios quiere que nosotros tengamos más. Our disobedience Nuestra desobediencia limits God. limita a Dios. Not that he don't love you. Ahora, no significa que Dios no te ama. Not that you're going to hell. No significa que te vas a ir hoy mismo al infierno. But we limit what God wants to do in our life. Pero cuando desobedecemos, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. So the best thing you can learn Así que lo mejor que tú puedes aprender when you hear something from God, es que cuando tú escuchas algo de parte de you Dios, see it in the scripture, tú ves que está en la and you know the escritura scripture says it. y tú sabes que la escritura está diciendo esto, You say, yes, sir. tú dices, sí, Señor. So like with giving, Por ejemplo, no sé por qué estamos hablando de dar, pero Dios nos está llevando a este punto. but giving, I started saying, I love to give. Por ejemplo, para yo dar, yo empecé a decir con mi boca, yo amo dar, yo soy un And when dador. I began to say it, it changed my attitude. Y cuando yo empecé a decirlo, de verdad mi actitud cambió. Because it said, for God so loved the world that he gave his only Porque son. mira el carácter de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. And so if we're going to be like our Father, we're going to be Así, givers too then. así que si queremos ser como nuestro Padre o pretendemos ser como nuestro Padre, debemos de ser dadores también. Because if you don't give, you limit. Porque si tú no das, nuevamente, estás limitando. And so I know your flesh don't like that. Ahora, yo sé que nuestra carne no quiere And I hacer know you can hear numbers clicking in your brain. y yo sé que puede haber muchas cosas incluso rondando nuestro cerebro. That says, I can't. I've got to pay this. I got to pay that. I Y got lo to más pronto a decir es, pero tengo que pagar esto y aquello. But Pero you can plan tú puedes hacer un plan and make it on paper y puedes escribirlo incluso en un papel and plan how to give your tithe. y planificar el punto de diezmar. Because if you make a step of faith, Porque si tú quieres dar un paso de fe, God will meet you there. Dios te va a llevar a ese punto. When you give, not out of law, but you give out of faith. I believe Ahora, that. existe un dar que es movido por la ley cuando te hablan siempre del Antiguo Testamento, pero hay otro dar que es un dar movido por fe, Because I believe what you say, Lord. porque tú dices, Padre, yo voy a hacerlo porque yo creo en lo que tú dices. And you said you'll open the windows of heaven and pour out blessings I'm unable to receive. Y tú dices que tú vas a abrir la ventana de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. And so that's the plan of God. Ese es el plan de Dios. Like the Apostle Paul said, that Lo que el fruit, apóstol Pablo dice, the fruit may abound in your account. el fruto que va a abundar en vuestra cuenta. In other words, this church was given to him, and Apostle Paul said, I'm not concerned about you giving. I want fruit that abounds in your account. Por ejemplo, a la iglesia, a Filipenses, Pablo le dice, ok, ustedes están dando, pero yo no quisiera que ustedes piensen que eso es para mi beneficio. Lo que ustedes están haciendo va a abundar en fruto para ustedes. Amen. And so
my point is, Así que mi punto es, in every part of the Bible, en cada parte de la Biblia there's things that cause your flesh to cringe. hay muchos aspectos que hace que nuestra carne sufra. Because our flesh is an enemy of God, what it says in Porque Romans 8. nuestra carne, Romanos 8 dice esto, es enemigo de Dios. So it's the same way with tongues sometimes. Esto es lo mismo que nuestra boca, Speaking in tongues. hablando en lenguas. It's some people, because they've heard negative things, Ahora, mucha gente, por ejemplo, ha escuchado terribles cosas con respecto al Espíritu Santo y al hablar en lenguas. and that's why they have a little. Y es por eso que la gente tiene un Tiene poquito mucho- de conflicto con el hablar en lenguas. But it's in the Word of God, Pero hablar en lenguas está en la palabra de Dios. and it's important. Y es importante. And we need to learn how to recognize Y the Holy Spirit. tenemos que aprender a reconocer al Espíritu Santo. Like we talked about this week, Jesus said, "You know Him." Ahora, esta semana hemos estado hablando acerca de que Jesús dijo, ustedes lo conocen. So I begin to say, "I know the Holy Spirit," Y yo, por ejemplo, empecé a decir, yo conozco al Espíritu Santo. because He lives in me, Porque el Espíritu Santo vive en mí. and He's greater than anything in this world, Y es mayor que cualquier cosa en este mundo. and He's living. Y es vivo. He's holy, Es santo. and He's God, Es Dios. and He lives inside of me. Y vive dentro de mí. Wow. And so we access Him with our words. Ahora, nosotros accedemos al Espíritu Santo cuando usamos nuestras palabras. And we believe what the Word Y says. cuando creemos lo que la palabra de Dios dice. Like I heard one minister say, if your faith doesn't move your mouth, your faith cannot move your mouth. Un ministro dijo esto, si tu fe no es capaz de mover tu lengua, ¿cómo crees que va a mover montañas? And so our faith in just a simple, well, it's not simple, but it's what the Lord said the Holy Spirit is. If we don't say that, Claro, si nosotros no vivimos en lo que Dios dice con respecto al Espíritu Santo, then how are we going to speak to the mountain when it comes? When it's a big old, ¿cómo crees que podríamos hablarle a la montaña que se presenta frente a nosotros? this, because our first responsibility as a Christian is learning how to spend time with our Father. Porque nuestra primera responsabilidad como cristianos es que aprendamos cómo pasar tiempo con el How to Padre, commune with Him, cómo tener comunión con Él. and how to that communion to be successful. I Y could say. cómo es que nuestra comunión nos lleve a un éxito con Dios. not dead and dry, Que no sea nuestra vida cristiana una vida cristiana muerta, seca, but it be something that you look forward to. y que sea el deseo que tú quieres, tu vida cristiana exitosa, se cumpla. And so, and that becomes true when our perspective of God is true, is right. Y esto va a volverse cierto cuando nuestra perspectiva con respecto de Dios está correcta. When we look at the Word of God, Por ejemplo, miramos la palabra de Dios. just say the Scripture, "Greater is He that's in me." than he Por that's in the world." ejemplo, y la escritura dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. How do you see that? Ahora, ¿cómo ves eso en tu vida? What do you think when you ¿Qué piensas cuando la escritura dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo? and you might could think that can't be possible. De repente, lo primero que viene a nuestra mente cuando oímos esto es decir, no, no creo que sea posible. See, that's what we got to. This is the problem we got to work on. Y este es el problema en el cual nosotros debemos de trabajar. We got to say what His Word says. Tenemos que ponernos de acuerdo y decir lo que la palabra de Dios dice. Because Jesus responded to the enemy's thoughts with words. Porque recuerda, Jesús respondió a las tentaciones de Satanás con palabras. And this is the wrong thought in your mind. Y este es el gran error que sucede en nuestra mente. Thoughts are not passive. No permitamos que nuestros pensamientos nos mantengan en una posición pasiva. We have to say what God says. Nosotros tenemos que decir lo que Dios dice en su palabra. If I would have done this earlier, what I'm telling you, I would have been free a lot earlier in my life. Sí, ahora el pastor me menciona, si yo hubiese puesto en práctica lo que ahora les estoy enseñando a ustedes, no hubiese sufrido tanto y mucho antes de tiempo hubiese sido libre. Because I heard this, but I didn't do it. Porque yo escuchaba todo esto, pero no lo hacía. And it's important that
the principle of the Holy Spirit Y es importante que el principio, por ejemplo, que estamos estudiando del Espíritu Santo, how do we take what we've heard ahora, ¿cómo es que este principio que estamos oyendo lo tomamos and make it applicable in our life y cómo lo aplicamos en nuestra vida when you say it? cuando lo decimos? You receive the word when you say it. Tú recibes la palabra cuando tú la declaras. Amén. I'm helping you Estoy ayudándolos because when my pastor said something in the States, porque cuando mi pastor, por ejemplo, en los Estados Unidos decía algo, and it was what I needed to hear, I would repeat it to myself. y yo repetía, yo sé que eso que él decía era algo que yo necesitaba, y yo repetía esto con mi boca, And it planted it in my heart. y eso se plantó en mi corazón. In the same way, when your pastor Y de la misma manera, cuando tu pastor says something dice algo that you know is in the Word of que God, tú sabes que está en la palabra de Dios, say it. dilo, Plant it in your heart. plántalo en tu corazón de And esta the manera. more you say it, Y mientras más digas y the more declares, real it becomes to you. más se va a hacer real a ti. And so, the greater is He that's in me Ahora, volvamos a este punto. La palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. I heard people preach that for years, Y yo puedo decir, pero yo escuché esa prédica por muchos años and it didn't change my life y nunca ha cambiado mi vida. until I meditated on it. Hasta que empiezas a meditar en esa palabra. Think about it ¿Piensas? and say it over and over again. ¿Lo dices continuamente? So you're not trying to convince God, you're trying to convince yourself. Así que aquí no se trata, dice el pastor, de convencer a Dios con lo que decimos. Cuando hablamos se trata de convencernos a nosotros mismos. We're trying to reprogram the computer into that word. Estamos tratando de reprogramar la computadora que hay dentro de nosotros, ese chip. Because a lot of times our thinking is with the world. We think like the world. Porque esto pasa muchas veces. Nuestro pensamiento, en vez de estar sintonizado con la palabra, está más sintonizado con el mundo. And so that's why we have to change how we think. Y es por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que cambiar la manera como nosotros pensamos. So everything we hear that's in the Word of God, Así que todo lo que nosotros oímos y que esté en la palabra de Dios, we need to say it. tenemos que decirlo. Because you have a test coming. Ahora, porque hay una prueba que viene. Because Mark 4, I just got through teaching on that. Sí, Marcos 4, hemos estado hablando acerca de I eso. taught that last week in the Bible study I was at. Sí, estábamos en un estudio bíblico y estábamos hablando acerca de esto. And said Satan comes immediately to steal the word. Dice claramente que Satanás, el ladrón, viene inmediatamente para robar la palabra. So if you don't receive it Así que si tú no recibes and put it as a root in your heart, y lo plantas en tu corazón, the devil will rob it. ¿sabes? Satanás va a venir y va a robar esa And you're palabra. going to say, then next year when your pastor or somebody teaches on it, you're going to say, I heard that before, but it's not Y real in your la life. próxima vez va a suceder lo que pasa en todas las congregaciones. El pastor va a predicar nuevamente de eso y tú vas a decir, ya me la sé. But it's not real. Nothing's Pero working. no ha sido real en tu vida. It's how important it is. Y qué importante What the es Apostle John said lo que el apóstol Juan dijo in 1 John 3, en primera de Juan 3. or 3 John, excuse me. Tercera de Juan. He 3. just said, how joyous it is for my children walk in the truth. Qué glorioso es que mis hijos caminen en la verdad. Ain't that what we want, Pastor? Queremos todos eso. And so I'm trying to help you to grow. Así que lo que hacemos es intentamos de ayudarlos a que crezcan. Because I have plenty of notes on the Holy Spirit. Porque yo podría, por ejemplo, darte todas mis apuntes con respecto al Espíritu Santo. And there's a whole lot more. Y hay muchísimo más. But I want you to receive what we talked about. Pero yo quiero que recibas y vivas lo que hasta este momento te hemos enseñado. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401.
Nos vemos en el siguiente episodio.